Después de 5 años, por fin empezó de una vez por todas el juicio en contra de Álvaro Uribe Vélez, expresidente de nuestro país, ex senador, pero además ahora está del lado de los acusados, acusado por los 3 presuntos delitos de soborno, fraude procesal y soborno a testigos. Primer expresidente de nuestro país, primer expresidente colombiano en ir a juicio, y por eso este juicio que empezó hoy 6 de febrero de 2025 es realmente histórico. Es el primer expresidente en estar formalmente acusado. Por supuesto, él tuvo pues su parte para que pudiera decir si se consideraba culpable o inocente. Claramente mencionó que en ningún momento iba a declararse culpable por lo que en este caso se le acusa, pero adicionalmente imagínense ustedes que después de 5 años su defensa sigue intentando hacer jugaditas, sigue intentando aplazar el juicio. No querían que el juicio empezara este 6 de febrero de 2025, sino que lo querían trasladar hasta el 17 de febrero, supuestamente para seguir en este caso pues preparando ese juicio oral, preparando sus pruebas y demás, pero pues la jueza les dejó completamente claro que ya no va a haber más dilaciones. Observen ustedes lo que recientemente publicó la W a través de su cuenta de X. La defensa del ex senador Álvaro Uribe Vélez le solicitó a la juez 44 penal del circuito con función de conocimiento de Bogotá que se cierre la audiencia preparatoria y que el juicio oral para su cliente por presunta manipulación de testigos inicie el 17 de febrero y no mañana como estaba previsto. Este trino es de ayer, es decir, pues ayer ellos muy a las 12 del mediodía, muy a las 11 de la mañana, pues enviaron esa solicitud a la jueza para que en este caso pues se aplazara el inicio del juicio y que no se iniciara el 6 de febrero, hoy 6 de febrero a las 8:30 de la mañana como se tenía previsto, sino que iniciara hasta el 17 de febrero. Sin embargo, pues quedó completamente claro que ya no van a haber más dilaciones. Todos los colombianos, y no solamente los colombianos, sino también a nivel internacional, los ojos están puestos en este juicio, porque esto es histórico. Por primera vez Álvaro Uribe Vélez está en juicio, después de tantas cosas de las que se presume que él fue partícipe, que hizo, que ayudó para que se llevaran a cabo en nuestro país. Ahora, gracias al senador Iván Cepeda, que lo vamos a escuchar más adelante celebrando este juicio, pues fue el encargado de llevarlo allí al banquillo de los acusados. Observen ustedes lo que escribió aquí el senador Wilson Arias. Ojo, Uribe busca escabullirse. El señor Álvaro Uribe, que de muy frentero posa, sí, porque él siempre dice que supuestamente le da la cara a la justicia y al país, pero pues con estas jugaditas, pues parece todo lo contrario, ¿no? Además, aquí, antes de continuar con la lectura de este trino del senador, pues él siempre ha mencionado que supuestamente estas son artimañas políticas, que es una persecución política, que no ha habido debido proceso, victimizándose como siempre, pero recuerden, vamos más de 5 años en este proceso y solamente hasta el año 2025, 6 de febrero, se logró iniciar con un juicio. El señor Álvaro Uribe, que de muy frentero posa, podría estar recurriendo a la vieja estrategia a la que han recurrido muchos corruptos del país, hacer que su caso prescriba. Desde el año 2019 han tomado decisiones cada vez lo acercan más a ese momento. La última fue pedir que no se tuvieran en cuenta los audios de las interceptaciones telefónicas que se resolvió en su contra esta semana, pero hoy lo vuelve a hacer. Sus abogados han pedido aplazar el juicio con el pretexto de estudiar las interceptaciones. No será entonces la última vez que lo hagan. Dilatar, dilatar y dilatar parece ser la estrategia. ¿Por qué? Porque el caso prescribirá en octubre de 2025 y podría salir impune sin ser juzgado. Tenemos apenas unos mesecitos, efectivamente, para que este caso avance. Se han presentado ya varias jugadas por parte de Álvaro Uribe Vélez, de su abogado, que ustedes lo están viendo ahí al fondo, Jaime Granados, pero esperemos que ojalá la justicia transcurra en completa normalidad. Vean ustedes lo que yo les decía. 5 años, 3 meses y 26 días lleva el juicio contra el genocida Uribe y ahora sale su abogánster con el argumento de que necesita más tiempo para
para preparar su defensa. Saben bien que el criminal será condenado y están buscando la prescripción por vencimiento de términos. Sin embargo, pues la jueza no se dejó comer ese cuento de su abogado de que necesitan más tiempo, de que necesitan revisar las pruebas, de que querían que el juicio iniciara formalmente el 17 de febrero y decidió iniciarlo hoy mismo. Pero adicionalmente, pues le dio solamente 3 días, es decir, que el lunes se retoma nuevamente este juicio muy a las 8:30 de la mañana para continuarlo. Es decir, no le dio casi pues una semana, que era lo que pedía Jaime Granados, la defensa de Álvaro Uribe Vélez, sino que la juez decidió solamente darle 3 días. Observen esto. La juez 44 de conocimiento de Bogotá negó la solicitud de aplazamiento del juicio contra el expresidente Álvaro Uribe, acusado por presunta manipulación de testigos. La Fiscalía y la representación de víctimas alegaron que la petición de aplazar el juicio es una maniobra dilatoria. Lo sabe absolutamente todo el país. Lo saben las víctimas, lo sabe Iván Cepeda, lo sabe el abogado Miguel Ángel del Río, lo sabe todo el país. El hombre que dice ser frentero, que dice ponerle la cara a la justicia, todos estos años lo único que ha hecho es dilatar y dilatar este proceso. Observen esto, por favor. Por lo que esta instancia y acogiendo lo solicitado por el Ministerio Público, va a acceder en parte a la pretensión del señor en parte, es decir, no a todo el tiempo que Jaime Granados estaba pidiendo. Eso tiene que quedar completamente claro. Defensor, en primer lugar, vamos a instalar hoy el día el juicio oral con la manifestación del señor procesado si acepta o no acepta cargos, conforme lo demanda el artículo 357. Expone la señora fiscal su teoría del caso y lo continuamos el lunes para darle el término al señor defensor de 3 días para que culmine su teoría del caso. Es una ponderación que hacemos y ante todo respetando el principio de celeridad también, que debemos pues ser serios en nuestras manifestaciones. Así es, ya de verdad es demasiado. O sea, ya basta. Si Álvaro Uribe Vélez dice ser consecuente, si dice ser frentero, si dice ponerle la cara a la justicia y estar siempre allí adelante, pues que lo demuestre de una vez por todas con este juicio. Si de verdad él es inocente, como lo mencionó, pues que le dé la cara de una vez por todas a la justicia. Pero adicionalmente, observen ustedes esto. La Fiscalía pide condena para Álvaro Uribe Vélez. Afirma que las pruebas son contundentes. La justicia está llamando al cucho, fue lo que mencionó aquí Alejandro Toro, representante a la Cámara del Pacto, porque vean ustedes lo que recientemente publicó la W, pues en medio de la audiencia que se llevaba a cabo. La Fiscalía pidió que el ex senador y expresidente Álvaro Uribe Vélez sea condenado por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal al ser determinador. La fiscal Marlene Orjuela dice que las pruebas son contundentes contra Uribe Vélez. El señor la va a tener dura, va a tener un proceso bastante complicado, pero quiero que escuchemos exactamente qué fue lo que mencionó la fiscal. Quiero que ustedes lo escuchen. Esta mañana en Al Punto estuvimos muy pendientes de lo que sucedía allí en ese juicio, por supuesto, pues como es normal, intentando hacer jugaditas para que en este caso no se llevara a cabo ese juicio, buscando las jugaditas igual que siempre. El abogado resultó diciendo que supuestamente no tenía unos días disponibles en marzo, son casi 2 semanas que no tiene disponibles, habló de algunos días que no tiene disponibles de abril. Jugaditas las mismas que ha hecho Álvaro Uribe. Sin embargo, las víctimas pues mencionaron que de verdad les parecía el colmo, que él tiene además otro abogado, el abogado suplente, que si no está Jaime pues puede estar ese abogado. Esperemos a ver en esos días cómo transcurre todo. RTVC escribió: la Fiscalía asegura tener pruebas contundentes para lograr condena de Álvaro Uribe. En el inicio del juicio contra el expresidente Uribe, la Fiscalía aseguró tener pruebas suficientes para lograr una condena por los delitos relacionados en el caso de manipulación de testigos. Veamos esto.
Al inicio del juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, la Fiscalía aseguró que tiene pruebas contundentes, y esto entre comillas, para lograr una condena por los delitos de fraude procesal y soborno. Esto en el marco del proceso contra el exmandatario por presunta manipulación de testigos. César Melo, ¿qué más expuso la Fiscalía en la audiencia? Adelante. Pues los saludo nuevamente para contarles que fueron 3 horas de audiencia la que se desarrolló este jueves aquí en el complejo judicial de Palo Quemado. Pues como les comentaba, el primero en intervenir fue la defensa del expresidente Álvaro Uribe solicitando el aplazamiento. La juez rechazó esa solicitud. Posteriormente fue la Fiscalía General de la Nación la que tomó la palabra para presentar su teoría del caso y asegurar que tienen varias pruebas para demostrar que hubo fraude procesal y soborno por parte del expresidente Álvaro Uribe al contactar a través de terceros presuntamente a personas para que contactaran a paramilitares en las cárceles para que declararan a favor del expresidente y en contra del senador Iván Cepeda. Inició formalmente el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe, quien es investigado por presunta manipulación de testigos. La Fiscalía leyó su teoría del caso, asegurando que personas cercanas al exmandatario fueron a varias cárceles del país en busca de testimonios a favor del exmandatario y en contra del senador Iván Cepeda. De determinar a varias personas para peregrinar por las cárceles colombianas y lograr manifestaciones contrarias a la verdad, que llegaron a afirmar que esas entrevistas rendidas en agosto de 2011 tenían contenido mendaz para propiciar decisiones de la Corte, pero que llevaron, entre otros, al inicio de este proceso. La fiscal aseguró que el abogado Diego Cadena habló con exparamilitares buscando que se retractaran frente a señalamientos que habían hecho contra Uribe. Con calidad de abogado, jamás defensor de Uribe Vélez, y hace esas visitas carcelarias buscando, eso sí, retractaciones falsas a través de prebendas económicas y beneficios dentro de procesos penales. El expresidente Uribe se declaró inocente y dijo que el lunes de la próxima semana acudirá de forma presencial para presentar la teoría del caso de su defensa. Gracias, señor Álvaro Uribe Vélez. Indíquele al despacho si quiere usted declararse inocente o culpable. No tiene riesgo se me vaya a declarar culpable, señora juez. No tiene riesgos de que me vaya a declarar culpable, señora juez, fue lo que él mencionó. Veamos, ahí hay 2 delitos. El delito... Ya, señor, sí, señor. Era solamente decir sí o no. Decir sí me declaro culpable, no me declaro culpable, soy inocente, pero él como siempre buscando allí sus jugaditas, dilatar el juicio, hablar y hablar, que hasta la jueza lo iba a callar. Escuchen. Uribe, tranquilo, es suficiente que me diga que no tengo ni riesgos que se vaya. Entonces hemos de entender que su declaratoria, hemos de entender que su declaratoria de inocencia. Pues escuchábamos los hechos más trascendentales de este inicio del juicio contra el expresidente Álvaro Uribe, el primer exmandatario llamado a juicio ante un tribunal colombiano, recordemos, quien está siendo investigado por 2 delitos, por fraude procesal y soborno. Pues precisamente este es un proceso sui generis en la justicia colombiana, dado que este proceso inició en la Corte Suprema de Justicia bajo la Ley 600, luego de que el senador Iván Cepeda iniciara un cruce de denuncias entre el senador Iván Cepeda y Álvaro Uribe Vélez. Posteriormente, el senador Uribe renunció a su curul en el Congreso y este proceso inició en la Fiscalía General de la Nación. Después de varias tutelas y varios choques judiciales entre las Cortes, pues se definió que la Fiscalía General de la Nación sí tenía la competencia para investigar al expresidente Álvaro Uribe Vélez bajo el nuevo sistema penal acusatorio. En ese sentido, luego de analizar el proceso y tras varios fiscales que tuvieron este expediente, pues la Fiscalía General de la Nación decide impulsar este proceso y llevar a juicio al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Así las cosas, será el lunes cuando se retome esta diligencia judicial. Recordemos que el expresidente Álvaro Uribe Vélez dice que él va a acudir presencialmente aquí a los juzgados de Palo Quemado para presentar su defensa. Esta es la información que originamos por el momento desde los juzgados de Palo Quemado. Ustedes tienen más información. Ahí escucharon ustedes, en efecto, pues las partes más trascendentales que se llevaron a cabo en el inicio de ese juicio, en el juicio oral en contra de Álvaro Uribe Vélez. No se declaró culpable, solicitaron que se aplazara, la jueza no cedió. Adicionalmente, la fiscalía pues está solicitando la condena de una vez por todas de Álvaro Uribe Vélez porque dice que se tienen las pruebas contundentes para probarlo. Vean ustedes aquí lo que escribe este medio alternativo Pluralidad Z. La fiscalía ha solicitado condena para Álvaro Uribe Vélez por los delitos de soborno
soborno en actuación penal y fraude procesal. Según la fiscal Marlene Orjuela, las pruebas del caso en su contra son irrefutables. Ya no tiene absolutamente nada más que ocultar. Las pruebas son contundentes, pero adicionalmente les mencionaba yo a ustedes que el senador Iván Cepeda pues también se pronunció, celebró el inicio de una vez por todas de este juicio después de tantas jugadas, después de tantas dilaciones por parte del señor Álvaro Uribe Vélez y de su abogado, porque de verdad es increíble que vamos más de 5 años en este proceso y solamente hasta este año 2025 por fin empezó de una vez por todas ese juicio. Vean ustedes lo que menciona aquí RTVC Noticias. Iván Cepeda celebra el inicio del juicio contra Álvaro Uribe y pide respeto a la justicia. Iván Cepeda calificó el inicio del juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez como un día histórico y pidió respeto para la justicia colombiana. De las partes en este proceso es el senador Iván Cepeda, quien en este caso fue acreditado como víctima de este proceso. El senador Iván Cepeda le hizo un llamado a la justicia. Bueno, es un día hoy muy, digamos, histórico, trascendental, porque comienza realmente la fase propiamente del juicio contra el expresidente y exsenador Álvaro Uribe. Yo simplemente quiero decir hoy dos cosas. La primera es esta: por encima de todo respeto a los jueces de la República, a la magistratura, a quienes imparten justicia en la sociedad colombiana. Es esa mi convicción, es eso lo que he hecho durante 13 años, respetar a los jueces, sus decisiones, e invito a que así sea. Nadie puede denigrar, maltratar a los jueces de la República porque cumplan su trabajo. Pues escuchábamos a todas las partes, tanto a la Fiscalía General de la Nación, quien recordemos solicitó una condena por 2 delitos, por fraude procesal y soborno, dado que aseguran que tienen todas las pruebas para lograr una condena contra el expresidente Álvaro Uribe. Escuchábamos al expresidente Álvaro Uribe, quien reitera su inocencia y anuncia que el próximo lunes intervendrá en este proceso. Y también escuchábamos a las víctimas, al senador Iván Cepeda, quien le hace ese llamado a la justicia para que haya celeridad en este proceso. Pues esta es la información que originamos desde los juzgados de Palo Quemado. Estos son los titulares de Más Noticias en Colombia y el resto del mundo. Iván Cepeda, el senador que logró llevar a juicio a Álvaro Uribe Vélez, que pide respeto por la justicia. Y es que sí, la juez allí en medio de ese juicio oral les mencionaba pues que ella no podía en efecto seguir aplazando y aplazando, porque es que no es solamente determinar el aplazamiento, sino que eso tiene muchísimas cosas detrás. Los centros penitenciarios que tienen que trasladar a las personas que están privadas de la libertad, que también hacen parte de este proceso y que además en este caso pues ese traslado tiene que hacerse con bastante tiempo de anticipación y no se puede hacer de un día para otro. Pero pues ya lo vimos, el que dice respetar a la justicia, el que dice amar a su país, el que dice ser patriota, frentero, ese hombre, Álvaro Uribe Vélez, pues no ha hecho otra cosa más que huirle a la justicia. ¿Por qué? Tiene miedo Álvaro Uribe Vélez con el inicio de este juicio. Quiero ir finalizando este video con este trino de María José Gómez. Ella escribió: la Fiscalía pide condena para Álvaro Uribe por los delitos de fraude procesal y soborno de testigos. El pueblo se debe levantar y presionar para que no existan más dilaciones, porque es posible que el proceso precluya en octubre. Estamos a unos meses completamente decisivos en el proceso de Álvaro Uribe Vélez. Esperamos, por supuesto, que ojalá este proceso vaya lo mejor posible. Por supuesto, todos los colombianos creo que lo deseamos. Después de 5 años, después de tanto tiempo, ya es el momento de que efectivamente Álvaro Uribe Vélez pues pague por lo que presuntamente hizo, ¿no? Hay que decir presuntamente siempre hasta que efectivamente este proceso acabe de una vez por todas. Los leo en los comentarios. ¿Qué piensan ustedes? ¿Álvaro Uribe Vélez va a ser condenado de una vez por todas? ¿Sí o no? Los leo a todos. Cuéntenos además pues qué opinan de que se declaró completamente inocente, pero adicionalmente de esas dilaciones por parte de su abogado Jaime Granados de que quieren seguir aplazando este juicio, porque ya lo sabemos, en octubre el caso puede precluir, en octubre el caso puede quedarse
así nomás por vencimiento de términos, como varios corruptos y varias personalidades de nuestro país han utilizado esa jugada. A todos muchísimas gracias, no olviden por favor compartir, suscribirse, darle like a este video, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, no olviden también además seguirnos a través de nuestro canal de WhatsApp. En la parte inferior de este video encuentran ustedes los links para que se suscriban y nos sigan a través de nuestros canales, así que a todos como siempre muchísimas gracias, nos vemos y nos escuchamos en otro video aquí en Al Punto. Chao a todos.